días, mi nombre es Elena Medrano y hoy les vengo a hablar sobre los tipos de delitos especiales. Tenemos el delito de hurto. Es un delito necesariamente doloso. El agente se apodera de la cosa mueble ajena, sacándola de la esfera de custodia del anterior tenedor, sin el consentimiento de éste, para de esta manera aprovecharse de ella. Es apoderarse. El apoderamiento es el acto consumativo del hurto. Por tanto, el hurto admite el grado de tentativa, más no el de frustración. El hurto es un delito enjuiciable, de oficio, incluso el mínimo. Tenemos aquí en el hurto el sujeto y el objeto. El sujeto activo, que es el hurto es un delito de sujeto activo indiferente, porque no exige en el agente una cualidad especial. Y el sujeto pasivo, que encontramos que también es indiferente. Puede ser el propietario, el poseedor legítimo o el tenedor, el dueño. En los objetos, el objeto material. El objeto material del hurto es un objeto mueble perteneciente a otro, es decir, una cosa mueble ajena. También tenemos el bien jurídico. El bien jurídico protegido es la propiedad entendida en sentido penal. Comprende la propiedad civil o dominio, la posesión y la tenencia. Tenemos los tipos de hurto. El hurto simple, según nuestro artículo 451 de nuestro Código Penal, establece que todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 año a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad de crédito, de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 a 6 meses. Tenemos el hurto agravado, que según nuestro artículo 452 establece la pena de prisión por delito de hurto será de 2 a 6 años, si el delito se ha cometido en las oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellos o de otros objetos destinados a algún uso o utilidad pública. Tenemos en el segundo que en los cementerios, tumbas o sepulcros, apoderándose ya de las cosas que constituyen su ornamento o protección, bien de las que se hallan sobre los cadáveres o se hubieran sepultado con estos al mismo tiempo. Tenemos el tercero, apoderándose de las cosas que sirven o están destinadas al culto en los lugares consagrados a su ejercicio o en los anexos y destinadas a conservar las dichas cosas. El cuarto, sobre una persona por arte de astucia o destreza en un lugar público o abierto al público. En el quinto, apoderándose de los objetos o del dinero de los viajeros, tanto en los vehículos de tierra, aeronaves o por agua o por cualquiera que sea su clase, como en las estaciones o en las oficinas de empresas públicas de transporte. En el número 6, apoderándose de los animales que estén en los establos o de los que por necesidad se dejan en el campo abierto. En el 7, apoderándose de las maderas depositadas en las ventas de leña amontonadas en algún lugar o de materiales destinados a alguna fábrica o productos desprendidos del suelo y dejados por necesidad u por otro motivo en el campo u otros lugares abiertos. Y el octavo y el último, apoderándose de los objetos que en virtud de la costumbre o de su propio destino se mantienen expuestos a la confianza pública. Tenemos también en los tipos de hurto el hurto calificado, según nuestro artículo 453, que establece la pena de prisión del delito de hurto será de 4 años a 8 años en los casos siguientes. En el primer caso, si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios, de arrendamiento de obra o de una habitación, aun sea temporal, entre el ladrón y su víctima, y si el hecho se ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban expuestas o se dejaban a la buena fe del culpable. En el número 2, si para cometer el hecho el culpable se ha aprovechado de las facilidades que le ofrecían algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del hurtado. Esta calificante no opera si el hurto se comete contra una persona dormida
porque el sueño natural no es una desgracia. El agente se aprovecha para cometer el hurto de alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, un desastre o calamidad. Esto quiere decir que una desgracia extraordinaria, un acontecimiento grandemente deplorable, determinado por cualquier causa que afecte una parte considerable o toda una población o una región. Por ejemplo, inundaciones, grandes incendios, terremotos, derrumbes. El tercero, si no viviendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o en algún otro lugar destinado a la habitación. Este es el hurto nocturno. En este ordinal se prevé alternativamente la calificante donde se comete el hurto de noche, perpetrarlo en algún lugar destinado a la habitación también. En el cuarto, si el culpable, bien para cometer el hecho, bien para trasladar la cosa sustraída, ha destruido, roto, demolido o trastornado los cercados hechos con materiales sólidos para la protección de las personas o de las propiedades, aunque el quebrantamiento o ruptura no se hubiera efectuado en el lugar del delito. Tenemos el quinto, que si para cometer el hecho o trasladar la cosa sustraída, el culpable ha abierto las cerraduras, sirviéndose para ello de llaves falsas u otros instrumentos o valiéndose de la verdadera llave perdida o dejada por su dueño. El sexto, si para cometer el hecho o para trasladar la cosa sustraída, el culpable ha servido de una vía distinta de la destinada ordinariamente al pasaje de la gente, venciendo para penetrar en la casa o en su recinto para salir de ellos, obstáculos y cercas tales que no podrían salvarse sino a favor de medios artificiales o a la fuerza de la agilidad personal. Tenemos el 7, que si el hecho se ha cometido violando los sellos puestos por algún funcionario público en virtud de la ley o por el orden de la autoridad. El octavo, que si el delito de hurto se ha cometido por una persona ilícitamente uniformada, usando hábito religioso o de otra manera disfrazada, la calificante se explica porque la persona disfrazada espera no ser reconocida por su víctima y por ello confía en quedar impune. Esa confianza determina que actúe con mayor decisión y audacia. Es mayor la peligrosidad del ladrón y notable la alarma pública. De la redacción de este ordinal se infiere que el uso ilícito del uniforme y el uso indebido del hábito religioso son formas de disfraz. Si un militar o un sacerdote que usan ilícitamente y hasta obligatoriamente el uniforme o el hábito hurtan, no opera esta calificante. El noveno, que si el hecho se ha cometido por 3 o más personas reunidas, el fundamento de esta calificante reside en la mayor potencialidad delictiva y por consiguiente en la menor potencialidad defensiva que entraña el hurto en examen. El hurto es calificado cuando intervienen en su perpetración 3 o más personas reunidas en calidad de autores o cómplices. La diferencia con el agavillamiento. Existe la calificante en el estudio cuando 3 o más personas se ponen de acuerdo para cometer un hurto determinado, que en efecto perpetran o intentan perpetrar. En cambio, el agavillamiento es un delito contra el orden público. Y el décimo, que si el hecho se ha cometido valiéndose de la condición simulada de funcionarios públicos o utilizando documentos de identidad falsificados. El 11 y el último, si la cosa sustraída es de las destinadas notoriamente a la defensa pública o a la pública reparación o alivio de algún infortunio.